Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase más de la clase de Historia del Pensamiento Económico. Esta es su profesora, la profesora Wanda Fuster. Espero que hoy tengan un día maravilloso. En este día vamos a hablar del capítulo 4 de la Historia del Pensamiento Económico a través de lo que es la escuela clásica y sus precursores. Lo primero que voy a explicarles es sobre lo que es el comienzo de esta escuela en el año 1776. Y esta escuela comienza cuando Adam Smith publica su obra La riqueza de las naciones, or The Wealth of Nations. Y esta escuela termina en 1871 cuando W. Stanley Jevons, Carl Menger y Leon Walras, independientemente, ellos todos publicaron trabajos exponiendo las teorías basadas en la demanda, que finalmente se convierte en parte de lo que es la economía neoclásica. Walras, en particular, es considerado a menudo el fundador de la economía matemática. Walras fue el primero en analizar y describir como un problema matemático. Podemos analizar y describir a través de esa matemática el equilibrio general de lo que es la competencia. Y es más bien como nosotros llegamos a entender la competencia considerada como competencia perfecta, para explicar cómo los precios se pueden determinar por las interacciones entre los mercados para diversas mercancías entre los que son los que hacen las ofertas o los consumidores en esa relación de mercados. Por otro lado, tenemos que hubo dos revoluciones, una relativamente madura y la otra recién comenzando. Fueron de particular importancia para el pensamiento económico clásico. La primera es la Revolución Científica, para el año 1687. Isaac Newton, del 1642 al 1727. Las leyes científicas, decía él, anteriores a Kepler, del movimiento planetario, y las leyes matemáticas de Galileo sobre el movimiento de los cuerpos en la Tierra fueron muy avanzadas. En sus principios matemáticos de la filosofía natural, Isaac Newton estableció la ley de la gravedad o ley de la gravitación y la fuerza de atracción entre dos cuerpos cualesquiera en el universo, y esto como puede variar proporcionalmente como el producto de las masas de los dos cuerpos e inversamente al cuadrado de la distancia entre esos dos cuerpos. Esta ley explica, entre muchas otras cosas, el movimiento de los planetas. Por otro lado, tenemos la revolución de la ciencia, que se asocia con las ideas de Newton y otros también, y tuvo varios aspectos importantes que deben ser mencionados. Y hay tres aspectos muy importantes que van a ser mencionados. El primero de estos es que se basaron en gran medida en las pruebas de experimentos o pruebas experimentales, y Newton y sus contemporáneos no creían en el conocimiento innato derivado únicamente de la razón, sin depender de la experiencia. En segundo lugar, Newton popularizó la idea ya existente de que el universo se rige por las leyes naturales. Y el tercer aspecto del sistema de Newton era una visión estática del universo. El espacio, el tiempo y la materia son independientes entre sí. Nada cambia con el tiempo. El movimiento y las relaciones en el universo continúan en una repetición sin fin. El impacto de Newton se puede ver en las ideas de la escuela clásica. Según los clasicistas, las persistentes instituciones feudales y los controles restrictivos del mercantilismo ya no eran necesarios. Para ellos, la ciencia newtoniana proporcionó una naturaleza tan plenamente eficaz como la anterior, como era la anterior voluntad de Dios. Sí, la voluntad divina había creado un mecanismo que funcionaba armoniosa y automáticamente sin interferencias. Entonces el laissez-faire
era la forma más elevada de sabiduría en los asuntos sociales. Por otro lado, las leyes naturales guiarían el sistema económico y las acciones de las personas. Estas ideas fueron revolucionarias en su época. La gente ya no aceptaba incuestionablemente las verdades antiguas, como que el interés es pecaminoso o que la gente heredó su posición en la vida. La sociedad estaría mejor servida si las personas fueran libres de seguir la ley natural del interés propio. El pensamiento newtoniano en la economía clásica proporcionó una ideología que justificaba las rentas de la propiedad o las ganancias, como es mejor dejar sin obstáculos la ley natural y como el ahorro y la prudencia privados contribuyen al bien de la sociedad y a generar riquezas. Y las rentas, los intereses y las ganancias son solo recompensas por la propiedad y el uso productivo de la riqueza. En el año 1776 comienza lo que es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial recién comenzaba, pero se intensificó durante el periodo en el que escribieron los economistas clásicos posteriores. En el siglo XVII, Inglaterra, United Kingdom, en otras palabras, el Reino Unido, estaba a la saga o un poco retrasado o rezagado del país de Holanda en comercio y también estaba rezagado con Francia en la manufactura. Pero a mediados del siglo XVIII, Inglaterra o el Reino Unido ganó la supremacía tanto en el comercio como en la industria. Tanto la revolución industrial como la economía política clásica se desarrollaron primero en Inglaterra. Por esa razón, ustedes conocen que la revolución industrial explotó muy bien en Inglaterra, pero también vemos como en Inglaterra hay grandes universidades en donde se estudia economía. Y yo he estado allá en Inglaterra, estuve en LSE, que es el London School of Economics, hace unos 5 años en un congreso de forecasters, donde había muchas personas, la mayoría europeos, y tuve la oportunidad de estar allí y conocí inclusive personas de la revista The Economist, El Economista, y en esa ocasión yo estuve en ese foro porque tuve una experiencia de hacer forecasting en donde nos enviaban preguntas políticas y económicas de sucesos y eventos mundiales y nosotros teníamos, los que estábamos en ese proyecto, que éramos profesores o economistas de diferentes lugares, teníamos que dar unas respuestas relacionadas a lo que nosotros creíamos que era lo que próximamente iba a acontecer, lo que a lo mejor podía pasar luego de ver unos hechos, unos facts. Y esa experiencia pues me llevó a conocer gente de Europa, gente muy preparada y también a analizar los eventos políticos, sociales y económicos a la luz de muchas situaciones que habían sido vistas y otras que estaban ocurriendo en el interín. Así que pues nada, les quería decir que había sido una experiencia muy enriquecedora para mí y que no cabe duda que toda experiencia que nos exponga a trabajar con eventos políticos, sociales y económicos y hasta culturales nos va a abrir la mente, nos va a dar otra perspectiva de lo que es la economía y la política a través de diferentes sucesos del pasado, del presente y del futuro y cómo nosotros podemos entender de la manera en que la economía puede ser afectada con todos estos eventos. Bueno, vamos a seguir adelantando. Y vamos a pasar al siguiente slide. Y en el 1776, como dije, Inglaterra era un país industrialmente muy eficiente y poderoso. Era el más poderoso y eficiente del mundo en ese momento. Se beneficiaba también grandemente de lo que era el comercio libre internacional. Y a medida que los empresarios ingleses se fortalecieron, ya no tuvieron que depender de los subsidios gubernamentales o los privilegios de monopolio y la protección de los aranceles. En ese mismo año, en los Estados Unidos, el Congreso Continental creó un comité para redactar una declaración de la independencia con Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman
y Robert R. Livingston como los miembros de ese comité. Y podemos ver que muchas cosas diferentes pasaban en diferentes partes del mundo durante esa misma época. Por otro lado, dado que los empresarios se vuelven lo suficientemente numerosos, habían crecido el número de empresarios, como para hacer que los acuerdos del monopolio sean difíciles de lograr y hacer cumplir, se podría confiar cada vez más en la competencia para garantizar precios más moderados y calidad de producto también. Muchas prácticas mercantilistas se estaban derrumbando bajo el auge de la actividad empresarial que se extendía en todas direcciones. También estaba surgiendo una fuerza laboral que era libre, móvil, mal pagada también y trabajadora. Antes del triunfo final de la economía política clásica, los gobiernos nacionales y locales habían regulado el trabajo y las condiciones laborales. Y podemos ver cómo las condiciones laborales de unas condiciones que eran muy malas fueron cambiando para ayudar al empleado a sentirse más cómodo. Los jueces de paz de las localidades habían regulado los salarios en Inglaterra durante siglos, por lo general imponiendo unos topes salariales. Pero por otro lado, sin embargo, esta práctica ya había desaparecido en el año 1762, porque las condiciones de oferta y demanda de trabajo dictaban salarios bajos, determinados por el mercado. Las leyes cerradas, aprobadas por el Parlamento, autorizaron el uso de cercas, setos y muros para encerrar las tierras comunales y los campos abiertos sin cercas, donde los campesinos anteriormente habían cultivado cosechas, pastado ganado o cerdos y recolectado combustible. Bueno, vamos a hacer una pausa en este primer segmento y continuamos en breve con el segundo segmento del capítulo 4.